Introducción. La sociedad ha hecho tanto daño a la mujer que ahora no puede caminar con la frente en alto. La han tenido tan en poco que una mujer no se cree capaz de predicar la palabra de Dios, aunque ella fue hecha a semejanza de Dios igual que el varón. El tema de la misoginia en nuestra sociedad no es algo nuevo. Desde el principio de los tiempos, esto fue así. Para ser más precisos, esto es así desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Pero Jesucristo nació en esta tierra como hijo del hombre para poder traer libertad a todos los seres humanos. Esto incluye a hombres y mujeres por igual. Jesús reivindicó a su creación y en especial reivindicó a la mujer. Y eso lo podemos ver a lo largo y ancho de las Escrituras a través de lo que ha hecho Jesús. Este libro echa un vistazo a las Escrituras, tratando de traer un poco más de luz sobre este tema tan sensible que se llama misoginia. Guiados por el Espíritu Santo, Dios nos ha permitido escribir estas breves líneas para tratar de traer un poco de esperanza y aliento al corazón de las mujeres que por bastante tiempo han sido tomadas en poco y en muchos casos han sido humilladas y quedaron con el corazón roto y desilusionado. Mujer, a través de las palabras dichas en este libro, tu corazón puede ser sanado y consolado por el Maestro una vez más, así como Él lo hizo cuando visitó esta tierra hace más de 2000 años. Varón, a través de las palabras de este libro podrás entender un poco mejor cuál es el plan de Dios para la mujer. ¿Y cuál es el plan de Dios para tu matrimonio, familia y la sociedad en general? Tú, como cabeza del hogar instituido por Dios mismo, podrás encontrar en este libro una guía para hacer lo que a Dios le agrada. Ruego al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que pueda usar este humilde servidor para traer luz sobre este tema que ha traído tanta oscuridad a este mundo. Evangelistas Gerardo y Marta Páez. Someteos los unos a los otros. Efesios 5, 21 al 28. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hemos crecido en un mundo donde nos enseñan que por culpa de la mujer entró el pecado a nuestras vidas. Y que la culpa de todo lo malo que le pasa al mundo es porque una mujer pecó primero. Desobediencia del hombre. Génesis 3,
6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. He sido una persona que ha vivido mucho tiempo en el camino del cristianismo, sin conocer el verdadero mensaje que quiere decir la Biblia. Dios nos dejó la Biblia como un manual para nuestras vidas, para que estudiemos y aprendamos a vivir en la voluntad de Dios. Dios nos dejó la Biblia como un manual para nuestras vidas, para que estudiemos y aprendamos a vivir en la voluntad de Dios, para que todo nos vaya bien y no nos corrompamos en nuestro caminar por esta tierra. Desde la antigüedad existió una desigualdad de género muy pronunciada, con maltrato hacia la mujer en la sociedad, la opresión en los hogares cristianos y no cristianos. Muchos no conocen las escrituras, no comprenden lo que Dios quiere para su creación. La mayoría de los líderes cristianos tienen adoctrinado a su pueblo en lo que ellos quieren y les conviene que sus feligreses entiendan y practiquen. Estos líderes interpretaron la palabra de Dios a su conveniencia, y lo que se aprende mal, se enseña mal. Desde la creación se ha enseñado que Eva fue la que metió el pecado en el mundo. Esta es una realidad dolorosa de lo que está pasando en las iglesias, escuelas, lugares de trabajo y en la sociedad en general. Yo también fui uno de los que creía lo mismo a causa de las enseñanzas y vivencias que tuve desde que tengo uso de razón. Creía que la mujer es un objeto que el hombre puede utilizar a su antojo. Éxodo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tal vez se pregunten qué tiene que ver este pasaje con lo que vengo diciendo, pero si lee bien se dará cuenta de que este pasaje nombra a la mujer como una pertenencia más del hombre, como propiedad suya, como objeto. Moisés escribió leyes dictadas por Dios mismo, por el Espíritu de Dios, y estas leyes eran para el pueblo de Israel, que necesitaban orden, y la mayoría de las leyes eran leyes o reglas sanitarias, ya que ellos debían habitar en el desierto y se exponían a muchos peligros y enfermedades. No olvidemos que los israelitas vivían como esclavos en Egipto. Estas leyes, con el correr del tiempo, fueron acomodados por los sacerdotes y maestros de la ley, cada cual como les convenía, y varias leyes eran severamente discriminatorias contra la mujer, ya que ella y los niños son considerados los más débiles de la sociedad. Maldiciones. Génesis 3, 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Se aplica de este modo la maldición pronunciada por Dios sobre la serpiente. Dios maldijo a la serpiente y la serpiente sabía que por una mujer nacería el Salvador que terminaría hiriéndole en la cabeza y que lo vencería. En Isaías 49, versículo 6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En mi recorrer cristiano, como evangelista, el Señor me ha llevado en diferentes lugares. Y uno de esos lugares que tuve el agrado de conocer fue Argentina. Específicamente fui llevado a la comunidad indígena de la etnia Toba, del Colorado Chaco argentino, donde me abrieron las puertas en cada iglesia que visité, predicando la palabra de Dios, predicando del amor de Cristo que alcanza en cada rincón del planeta y al que le recibe en su corazón. En ese recorrido he sido invitado por una profetisa de la comunidad aborigen. Con ella recorrimos en muchas iglesias de la zona, donde pude ver cómo Dios hacía milagros y prodigios. Muchas almas entregaban sus vidas al Señor. En una de las iglesias pude ver cómo el pastor de esa misma iglesia era operado y sanado por Dios de un cáncer de estómago. Y muchos milagros más. Junto a la hermana profetisa, estuvimos en varias campañas evangelistas. Y al correr de los meses, ya me sentía un tanto cansado y ya extrañaba a mi esposa e hijos. Y se acercaba el día que tenía que regresar a mi país para cumplir mis compromisos con la iglesia y mi familia. Estando en esta situación, le pregunté a la hermana profetisa si ella también extrañaba a su esposo e hijos. Y en ese momento ella me cuenta su triste experiencia. Como mujer, me comenta que a los que extrañaba era a sus hijos, pero que por su esposo no sentía lo mismo. Eso me llamó la atención y le pregunté cuál era el motivo. Es ahí donde ella me relata una parte de su historia y me cuenta que cuando ella apenas tenía 13 años, fue dada por sus padres a un hombre muy mayor para que ella sea su esposa, ya que en su comunidad eso era la costumbre. En su comunidad no se les permite a las mujeres participar en muchas cosas, entre ellas ser parte de algún cargo de liderazgo en su congregación. Esta y muchas experiencias más que he tenido en todo este tiempo evangelizando en tantos lugares me han permitido darme cuenta de la escasa o casi nula participación de las mujeres en los puestos de liderazgo en las congregaciones. Es tan pronunciado la misoginia en la sociedad que el hombre ha tomado partes de la escritura y las ha sacado de contexto para condenar y marginar más cada día a las mujeres. Primera de Corintios 14, 34 al 35 es uno de esos pasajes mal interpretados. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso
que una mujer hable en la congregación. Sin entrar en detalles ni en debate sobre este pasaje, ya que esa no es mi intención, apreciados lectores, quiero que se hagan esta pregunta. ¿Qué haría Jesús ante esta situación? La respuesta está en el Nuevo Testamento. La respuesta nos la da el mismo Jesús a través de las Escrituras. Las vidas de muchas mujeres fueron utilizadas para expandir el Evangelio. Él no hizo distinción de raza ni género. Les invito a leer el Evangelio de Lucas 19, versos 37 al 40. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que, si estos callaran, las piedras clamarían. En este pasaje de las Escrituras nos podemos dar cuenta que Dios busca adoradores, verdaderos adoradores, y que Él puede utilizar a quien quiera para su adoración y para aclamar que Él es el Señor. Por eso dice: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mi esposa y yo tenemos el ministerio de evangelistas. Hace ya 21 años que tenemos el privilegio de llevar la palabra de Dios a donde Dios nos mande ir. En este ministerio hemos tenido ese inconveniente, que la mujer no puede pararse en un púlpito en la iglesia para predicar la palabra de Dios, porque el mismo pastor de la congregación dictaminó que ese púlpito, ese altar, es sagrado y por lo tanto la mujer no puede pararse en ella. Aunque me resulte triste y difícil de creer esta situación, les puedo asegurar que nosotros lo hemos vivido y experimentado en varias congregaciones. Quiero hablarles del primer evangelista ungido. Este evangelista aparece en las Escrituras y este evangelista es enviado por Jesucristo mismo a predicar las buenas nuevas a su pueblo. Este evangelista está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y este no es un evangelista, es una evangelista. Y es llamada la mujer samaritana. Las Escrituras registran este maravilloso suceso en uno de los capítulos más significativos de las Escrituras, ya que esta mujer fue la precursora del Evangelio en su ciudad, en Samaria, para ser exactos. Recuerden que Samaria es un pueblo considerado pueblo no deseado por los israelitas, al punto que los samaritanos y los judíos no se trataban. Esto nos los deja saber las mismas Escrituras en Lucas 4. Pero Jesús no solo cambió eso, sino que la conversación que tuvo Jesús con esta mujer
es una de las más largas que el maestro tuvo con una persona, o al menos el diálogo más largo registrado por las Escrituras. Les invito a leerlo a continuación. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será él el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Una cosa más que me llamó poderosamente la atención y que me hizo amar cada vez más a nuestro amoroso Maestro Jesús es que Él le revela a la mujer samaritana lo que a ninguna otra persona le ha revelado directamente. Él le dice a esta mujer que Él es el Mesías. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esto podemos leer en el versículo 26. Le revela su identidad a esta mujer. No le ocultó esta maravillosa verdad a ella. Amada hermana y amado hermano, debe entender que hasta ese momento Jesús no le permitía ni a sus discípulos que revelen que Él era el Mesías. Esto podemos leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nótese que aquí, en el versículo 17, Jesús le aclara a Simón que la revelación de que Él es el Mesías o el Salvador, el mismo Dios Padre se lo tiene que revelar al ser humano. A continuación, en el versículo 20, Jesús prohíbe a sus discípulos que divulguen que Él era el Mesías. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Por esta razón es que me parece tan significativo que el mismo Jesús el Cristo le revele esta verdad a la mujer samaritana. En este tiempo en que vivimos, tenemos que dejar de lado la misoginia y aferrarnos a una sola cosa, que es la salvación que Dios nos da por gracia y que está disponible para todo aquel que le ame y le siga. Y no detenernos en pequeñeces, en mirar qué dice la ley,
en contra de la mujer. Y debemos cuidarnos de no perder nuestra salvación y el favor de Dios. A Dios le interesa que su palabra, que el mensaje de salvación y esperanza sea predicado. Su regreso está cerca. Ya no hay tiempo de contender entre nosotros, porque Dios puede hacer hablar a una burra si nosotros no lo hacemos. Números 22, versículo 28 dice: Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Si a Dios le place usar a la mujer para su propósito, no hay nadie aquí en la tierra que pueda impedírselo. Él usa a quien quiera porque Él es un Dios sabio y poderoso. Evangelio según San Juan 20, versos 17 al 18. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En el Evangelio de Juan capítulo 20 también encontramos que una mujer llamada María Magdalena lleva las buenas nuevas de la resurrección. Jesucristo busca a la persona con más fe para mostrarle que Él había resucitado al 3er día como Él lo había dicho. Inclusive más fe que el que caminó sobre las aguas, que fue su discípulo Pedro. Yo creo, si nos ponemos a comparar los tiempos, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y que Dios puede usar tanto a una mujer como a un hombre por igual. Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Quisiera contarles un testimonio de lo que me ocurrió en mi búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo. Me han enseñado que la forma de ser llenados con el Espíritu Santo era ayunando mucho, orando mucho, agregarle varios días de vigilia y apartamiento y muchas cosas más. Yo sé que todas estas cosas ayudaron a mi crecimiento espiritual y sanar mi alma en muchas áreas de mi vida. Pero aún después de retiros interminables, días de no dormir, días de desvelos y preguntas sin responder, y después de haber leído cientos de libros que hablan del tema, y luego de escuchar muchas prédicas de pastores llenos del Espíritu, he llegado a la conclusión de que la respuesta está a la vista de todos en la Biblia. Y que la plenitud del Espíritu Santo es una promesa de Dios para todos nosotros sin excepción. Juan 14, 18 al 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí
y yo en vosotros. Joel 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces el Espíritu Santo me llenó de su amor y misericordia. Dios puso su Espíritu Santo en mí y me hizo entender todas las cosas que estaban mal en mi vida, comprendiendo las Escrituras sobre la carga que llevó Cristo en la cruz. Él llevó todas nuestras cargas y allí perdonó nuestros pecados. El Espíritu Santo cambió mi forma de pensar y de hablar con Dios. Hoy estoy enamorado de Él. Entonces, hoy comprendo mejor ese mandamiento que Cristo nos dejó en Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora puedo mirar desde otra perspectiva las Escrituras. Hoy puedo decirte que no me interesa quién es el que predica o comparte la palabra de Dios. Si es un varón o una mujer, no interesa, porque el amor que tengo hacia mis hermanos y hermanas no me permite ver las diferencias de género. Cuando alguien predica la palabra de Dios, solo puedo ver a través de ellos a Dios, y que esa persona es guiada por Dios, por el mismo Dios que guía tanto a varones como a mujeres por igual. El mismo Espíritu Santo que usa la vida de ambos por igual para poder llevar el mensaje de salvación hasta el último rincón de la tierra. No puedo ver defectos ni diferencias entre mis hermanos, porque tanto es el amor de Cristo hacia ellos que hacia mí. Quisiera decirte, mi hermana, mi hermano, que si el Espíritu Santo no te llena, nunca podrás descubrir las maravillosas enseñanzas que esconden las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que nos revela al Padre y el que glorifica a Jesucristo. Nunca podrás entender completamente lo que el apóstol Pablo quiso decir en 1 Corintios 14, versos 34 y 35, y no dejarás de contender. Para hacernos entender todas estas cosas, el Espíritu Santo está disponible para todo aquel que le desee sinceramente. Y solo es necesario que tengas fe para ser llenado con el Espíritu Santo. No existe otra condición, sino que solamente debes creer y anhelarle como el ciervo que brama por las aguas. También puedo asegurarte que la llenura del Espíritu Santo quitará de tu corazón cualquier vestigio de misoginia que pueda estar ahí a causa de las enseñanzas erróneas y de la experiencia cultural misma de cada ser humano. Dios ha creado hombre
y mujer semejante a él. Aunque han caído en pecado, Dios los cubrió con pieles para que no se vea la desnudez de ellos. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así Dios nos ama tanto que Él no quiere que estemos alejados de Él. No quiere que te sientas más indigno o indigna, ni te avergüences de acercarte a Él. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él no quiere que permanezcamos en pecado. Él quiere que sigas adelante y que sea arrancado de ti el velo de la maldición. Dios tiene un propósito para el hombre y la mujer, y solo podemos descubrirlo gracias a la plenitud del Espíritu Santo. Solo entonces descubrirás lo que Cristo quiso y quiere para la mujer en estos tiempos. No existe otra manera. Para mí, la creación de la mujer es la más importante, porque no existe otra forma de traer vida al mundo. Nuestro Salvador Jesucristo utilizó el vientre de una mujer para nacer en esta tierra. ¿Y por qué no darle el lugar que a ella le corresponde? El lugar que Dios quiere que ella ocupe. Que sea utilizada por Dios en el lugar que Él quiera y donde Él quiera y a la hora que Él quiera. Ya sea en el púlpito, en la casa, en el trabajo y en cualquier ámbito social. Y no hay nadie que pueda oponerse a Dios porque Él es un Dios soberano. En estos tiempos modernos, con la presencia del Internet, podemos enterarnos de muchas cosas que antes desconocíamos. Nos enteramos de cosas que suceden en lugares lejanos, sin tener que salir de nuestras casas. Así, muchos de nosotros pudimos conocer las aberraciones que se cometen contra muchas mujeres en algunos países, como ser el feminicidio y la tortura, en todas las maneras posibles. La misoginia en el mundo es incontrolable, porque los que tenían que controlar estas cosas y evitar tales aberraciones son los mismos que están ocupando puestos de liderazgo en los gobiernos, escuelas, lugares de trabajo y en las mismas iglesias. En Medio Oriente todavía se practican muchas de estas torturas, como ser circuncidar el clítoris de la mujer joven y muchas otras cosas terribles más. Para concluir, quisiera contarles que mi esposa y yo provenimos de un país que fue golpeado por una nefasta guerra, donde más de 3 naciones se levantaron contra este país para destruirlo y hacernos desaparecer de la faz de la tierra. Vivimos en un país donde después de esta terrible guerra han quedado solo mujeres y niños. Y Dios, con su gran poder y misericordia, levantó de las cenizas a este hermoso país llamado Paraguay, utilizando la entereza y valentía que caracteriza a la mujer de la raza guaraní. Le agradezco al Espíritu Santo que me dio la inspiración para poder escribir
las palabras de este libro y expresarles a ustedes, mis hermanos y hermanas, lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Él está a las puertas para llevarnos y llevará a todo aquel que dispone en su corazón creerle y amarle, sea este varón o mujer. Paz de Cristo.